Empezar. El mensaje de hoy se titula El éxito divino. ¿Cuántos quieren ser exitosos? ¿Sí? Exitosos. Éxito. Uh, Soy exitoso. Cool. Todos queremos éxito, ¿verdad? Todos. ¿Hay alguien aquí que no quiera ser exitoso? No, ¿verdad? ¿Y el éxito se puede medir? ¿Cómo? ¿Seguro? Sí. Mm. El, ok. El éxito es relativo, no es absoluto. ¿Sí? El éxito no es algo, no es como medir, tienes 2 unidades de éxito o 3 unidades de éxito o 4 o 5, ¿sí? Es relativo, ¿sí? Y muchas veces hay personas que se les dice que son exitosas, pero nada más son exitosas en ciertas áreas de su vida. Como cuando dice, por ejemplo, hay ciertas personas, es que yo soy bien responsable. Y hay gente que se precia ser muy responsable. ¿Conocen gente así? Pero esa gente que se dice responsable solo es responsable en las áreas que aparentemente domina. En las áreas que no tiene conocimiento o que ni sabe que existen, no puede ser responsable, porque ni siquiera sabe que existen. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando dices, yo soy muy responsable, yo te voy a decir en qué. ¿Sí? Yo puedo ser muy responsable, por ejemplo, en mi trabajo. A lo mejor soy trabajólico, como dicen workaholic. ¿Sí? Pero en mi familia soy un desastre. Como hijo de Dios soy un desorden. Entonces ya no soy tan responsable. ¿Sí? A lo mejor dices, yo soy muy puntual y yo soy responsable con la puntualidad. Y sí, se ve que siempre llegas temprano a los lugares, pero digamos que si tú tienes que salir de casa y dejar todo ordenado y dejas todo desordenado por llegar puntual a un lugar, ya no eres tan responsable, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy muy responsable para pagar mis cuentas, lo que es de dinero, y yo sí pago puntual, y si digo que yo pago tal día, pago, y si puedo antes, pago antes, ¿sí? Y pon tú que a lo mejor en esa área eres muy responsable, pero para pagar el cariño, el afecto, la gratitud a tu familia, a lo mejor no eres tan puntual. Entonces ya no eres buena paga, ¿sí? Entonces es relativo, lo que quiero oír con esto es que es relativo, no podemos decir nosotros somos exitosos, ¿sí? El verdadero éxito lo mides, aunque es relativo, cuando alcanzas metas, ¿verdad? Cuando te fijas una meta y la alcanzas, obtuviste éxito, ¿sí? Y dices, oye, pues me voy a poner a dieta y mi meta es bajar 10 kilos. Y ya, si bajaste 11 en el plazo que te marcaste, ¿qué obtuviste? Éxito, ¿sí? Y no obtuviste, más bien te quitaron unos kilitos, ¿sí? Pero obtuviste éxito, ¿sí? Y podemos ir poniendo ejemplos de actividades así, muy sencillas, pero conforme vamos creciendo, nuestra vida se va llenando de metas más complejas, ¿verdad? Menos medibles o más difíciles de medir, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, en mi trabajo yo tengo esta meta al mes y la cumples, obtienes éxito, pero no te sientes exitoso porque hiciste lo que tenías que hacer. Te sientes exitoso cuando te suben el sueldo o cuando te promueven, cuando te dan un puesto mayor. Y dices, ¿por qué no te sientes exitoso si alcanzaste tus metas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la rutina te come. Y como te come la rutina, alcanzando tus metas, pues sabes que sacaste el mes, pero es un éxito pequeño. Dices, no, yo me siento exitoso cuando me suban el sueldo, cuando me den un puesto mayor. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Hoy vamos a ver muchos versículos, los voy a poner en el proyector, este, para no perder tanto tiempo. Si no saben dónde está el libro o no lo alcanzan a buscar, para ir avanzando y no tardarnos mucho, ¿va? ¿Sí? Pero sí intenten buscarlos, ¿eh? Sí, por favor.
¿Sí? Entonces, a ver, otra preguntita. ¿A qué se refiere o qué significa ser una persona de bien? Que no perjudicas a la gente. Yo me acuerdo cuando estaba chico, niño, que decían, ay, mira a tu pariente fulanito o fulanita, ¿sí? Es un hombre de bien. ¿Por qué? Porque estudió, terminó la escuela, ahora trabaja y gana dinero. Y es hombre de bien, ¿sí? Y a eso se refiere la sociedad, ¿sí o no? ¿Qué es ser hombre de bien? ¿Qué es ser una persona de bien? Que no te metes en problemas, que no, como dices tú, que no le haces daño a los demás y que llevas una vida productiva. ¿Productiva en qué sentido? ¿A qué se refiere el mundo cuando dice que llevamos una vida productiva? Que trabajes y ganes dinero, ¿va? Pero que estés descubriendo la cura contra el cáncer, contra el SIDA, que es raro, ¿no? Poca gente se puede dedicar a eso, poca gente, sinceramente. ¿Sí? Tiene que ver con tu vocación, tiene que ver con tus gustos y tiene que ver con tus aptitudes mentales, físicas. Ya, entre más especializada es una profesión, ya necesitas ir cumpliendo más requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, cuando la gente dice, es una persona de bien, o dicen, yo quiero formar a mis hijos como personas de bien. Ay, qué bonito. Y no me estoy burlando. Lo que quiero es que pensemos, los quiero hacer pensar realmente en dónde están nuestros valores, en dónde los tenemos. ¿Para qué estamos educando a nuestros hijos? ¿Para ser gentes de bien? ¿Para que un día crezcan, ganen dinero, trabajen y no le hagan mal a nadie y así se lleve su vida? Se me hace poco, perdón, pero se me hace poco. ¿Sí? ¿Qué más dice el mundo? ¿Qué más nos dice el mundo? Cuando dicen es buen muchacho, es buena muchacha. ¿Sí? A ver, ¿a qué se refiere el mundo? ¿Has escuchado eso tú? ¿A qué se refieren? Cuando dicen, es buen muchacho. ¿Sí? Yo he conocido muchos chicos, muchos muchachitos y muchachotes, muchachitas y muchachotas que dicen que como son muy educados y, ay señora, ¿cómo está? Buenas tardes, ay, gusto en verla, ¿cómo está? Bien, qué bueno, me da tanto gusto y por acá, hijo de tu tal por cual. Pero ella dice, es buen muchacho, ¿va? Ve nomás el carro que trae, ve el trabajo que tiene, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. ¿Sí? A todos nos ha pasado. Y lo decimos, es buen muchacho. Hace algún tiempo, por la casa de la mamá de una amiga, mataron a un muchacho. Fue muy triste porque lo mataron por un ajuste de cuentas de cuestiones ilegales. Y la mamá de nuestra amiga decía, era buen muchacho. ¿Sí? Porque no se metía con nadie, pero no era en realidad buen muchacho. Estaba metido en cosas ilícitas. Pero lo veían, pues, con buen carro, lo veían que no se metía con nadie, que era buen muchacho. ¿Era gente de bien? No, claro que no. Aparentemente, sí, porque tenemos doble cara. Entonces quiere decir que el éxito es relativo, ambiguo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok, yo te pregunto, ¿el éxito que tú estás obteniendo en tu vida, qué tan genuino es? ¿O el éxito que no estás obteniendo y que te frustra, qué tan genuino es? ¿Sí? Está un poco raro lo que les estoy diciendo, yo sé, pero quiero que piensen, por favor. Ahora en la semana que estuve orando por el mensaje, yo traía en mente dar otro tema, ¿sí? Un tema más técnico, ¿eh? El tema que les debo, ¿sí? Y es un tema muy complejo explicar eso, pero es un tema muy padre, es un tema que en lo personal a mí me gusta mucho y, y- y que te aclara muchas cosas respecto a cómo funciona el reino espiritual. Y aparte mi papá me había pedido, mi papá terrenal, ¿sí? Me había pedido, si el Señor te muestra, si el Señor te confirma, a mí me gustaría que dieras estos temas. Y eran unos temas sobre Apocalipsis y cosas así. Pero ahora que he estado orando, pues el Señor, mi Padre eterno, no me ha dejado y me dijo, no, eso no, ahorita no es tiempo de eso. Entonces, pues, perdón, pero pues tengo que hacerle caso al jefe, ¿no? ¿Sí? Donde manda capitán,
Los ratones hacen fiesta. Ah, no, ¿verdad? Donde manda capitán, no gobierna marinero, dice la sabiduría del mundo. Pero dice el Señor que la verdadera riqueza es obedecerlo a Él. Entonces, si yo lo estoy obedeciendo ahorita, dándoles este mensaje, es porque es un mensaje que los va a hacer ricos. Ricos, ¿sí? Entonces, cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me mostraba que antes de empezar a ver todo lo que es los ángeles caídos y por qué tenemos oposición al hacer las cosas y por qué hay cosas que no avanzan y cómo es que uno debe establecer el reino y todos esos rollos, el Señor me decía, no, 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 ahorita todavía no es tiempo de eso. Me dijo, ¿por qué? Porque de la gente que va a estar el domingo, hay gente todavía que vive muy cargada, hay gente frustrada y hay gente que no está viviendo como yo quiero que vivan. Hay gente que está buscando cosas que no son mías, me dijo. Entonces, por eso es este tema. Y es para todos nosotros, para mí también, ¿sí? Entonces, ok, el éxito que estás buscando es genuino, es de Dios, buscas un éxito como el mundo para ser un hombre de bien, ¿sí? Para ponernos en perspectiva, un hombre de bien sería alguien que no solo no le hiciera daño a los demás, sino que dejara un legado para las futuras generaciones. Podemos hablar de muchos personajes así. En México, tristemente, hay pocos, ¿sí? Por ejemplo, dicen Miguel Hidalgo. Sí, yo cuando fui a conocer el museo de Miguel Hidalgo allá en Guanajuato y que vi todas las cartas que él escribió y todo eso, pues resulta que según esto era cura y que no se podía casar y tenía 2 mujeres, no una sino 2. Y pensamientos muy liberales, no andaba lejos de la verdad, pero no estaba en la verdad. Te das cuenta que él buscaba también sus propios intereses. Y así nuestra historia está repleta de mucha gente que ha buscado sus intereses, ¿no? Podemos hablar de gente notable, sobresaliente, que contribuyó a cambiar el mundo por sus descubrimientos en la ciencia y tecnología, ¿sí? Los que descubrieron las vacunas, los que descubrieron medicinas, los que descubrieron, por ejemplo, ciertos aparatos que nos hacen la vida más fácil como el teléfono. Y de ahí también hay gente que tú ves que quiso cambiar al mundo y gente que no quiso cambiar al mundo, que se quiso hacer ricos. Y ambos son reconocidos y ambos se les dice personas de bien. Y los que ya fallecieron de esas personas, si no tuvieron a Jesús en su corazón y si no hicieron las paces con el Señor, tristemente no gozan de vida eterna. Entonces ese ser persona de bien pues no fue de tan bien. Fue bendición para otras personas, pero en sus vidas no. Ok. Entonces estamos claros con esto del éxito, de ser personas de bien y todo eso. ¿Sí? ¿A qué le tiras en tu vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Sí? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿A dónde quieres llegar? El Señor nos ha dado ciertas aptitudes y habilidades para que las explotemos y cuando caminamos o hacemos actividades que nos gustan, decimos, para esto yo nací. ¿Sí les ha tocado hacer algo así? ¿Sí? Hay unos que dicen, sí, yo cuando estoy acostado en la cama. No, no me refiero a eso. Sí, me refiero, por ejemplo, a alguien que pinta y pinta muy bonito y hace cuadros muy bonitos y le satisface, ¿sí? Y le pagan todavía por hacerlo. Pero lo que le llena no es el pago, lo que le llena es hacer el cuadro, es crear, ¿sí? La gente, por ejemplo, que tiene una actitud de servicio para los demás y que cuando está trabajando en algo que involucra atender a otras personas, le gusta y se siente que puede atender a otras personas. Sí, te van a pagar por eso, pero yo nací para atender a otras personas, ¿sí? Ese tipo de cosas cuando las hacemos decimos, ah, yo nací para esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero muchos no sabemos exactamente para qué nacimos, ¿o no? Levante la mano, ¿quién ahorita está haciendo exactamente aquello para lo cual nació? Exactamente,
Somos pocos, ¿va? Pocos, ¿sí? Hay cosas que yo hago y que me salen bien y que digo, yo no nací, pues esto si lo hago o no lo hago, pues me da igual, ¿no? Pero pues si Dios me pone a hacerlo ahorita, pues lo hago. Pero yo sé que no es aquello para lo cual yo nací, ¿no? Es como cuando tú dices, pues yo puedo servir al Señor nada más en esto porque soy bueno para esto. Es como cuando un papá en su casa, un varón, dice, pues yo nomás cumplo con darle el dinero. Dice, pues es como si, pues nada más eso, sí, yo soy el proveedor. Nada más eso, sí. No, pues eso lo pueden hacer no solo tú, lo pueden hacer muchas otras gentes. ¿Sí? No, dice, tú más que proveedor en el hogar, debe ser esto, 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 ¿sí? En el caso de, por ejemplo, viéndonos al esquema de matrimonio convencional que se ha enseñado y todo eso, que dice, no, la mujer es para cuidar a los niños, ¿no? Dice, nomás para eso, todo su potencial, todo lo que el Señor le ha dado, todo lo que, nomás para cuidar chamacos, dices, pues como que no, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que conformarnos con poco, ¿sí? No tenemos que conformarnos con nomás decir, no, yo nomás cumplo con chambear. Pues ni que fueras un robot que se prende a las 8 y se apaga a las 8, ¿sí? Eso es vivir tirándole a muy poquito. Ok, primer versículo, Mateo 3:11. Les estoy poniendo la traducción lenguaje actual, ¿sí? Dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Esto lo dijo Juan el Bautista, ¿sí? El Bautista, ¿por qué? Pues porque bautizaba. Juan el Bautista para que, para que demuestren a los demás que ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien, ¿de quién se refiere aquí? De Jesús. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí? Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. ¿Sí? El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Y no es una toma clandestina de Pemex, ¿eh? ¿Sí? Dice, a los buenos los pondrá a salvo. Y a los malos, ¿cuál es el éxito ahí en ese versículo? Estar a salvo. Bien, palomita. El éxito de nuestra vida, ¿cuál es? ¿Sí? Sigamos. Mateo 18:18. Dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. ¿A cuántos les ha pasado que prohíben una cosa en oración y no pasa nada? Sí, que oran por algo para que no se dé y se da, o oran por algo para que se dé y no se da. ¿A cuántos? ¿A todos? Ay, es como que les hace falta unción. Ay, no, a todos nos falta, ¿sí? Dice, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. ¿Cuántos les ha pasado que ustedes quieren que Dios permita algo y lo oran y Dios no lo permite? Híjole. Y no obtenemos éxito, ¿verdad? En eso que pedimos. Chale. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, estas son palabras de Cristo, ¿eh? Son palabras de Jesús. Les aseguro, dice. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús está dando una garantía, está dando una fianza, por así decirlo. ¿Es correcto desde el punto de vista legal? Cuando dices, te aseguro, estás como firmando un pagaré de lengua, ¿sí? Para respaldar. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que esté en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo.
¿Cuántos se han puesto de acuerdo con otra persona, con otro hermano o hermana en Cristo y han orado y no se ha dado? ¿Qué pasa? No puede decir mentiras el Señor Jesús. ¿Verdad que no? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no obtenemos éxito en eso? Y cuando pasa eso viene la frustración, ¿sí o no? Porque pedimos algo, esa es una opción muy buena. Estamos viendo hasta aquí y Él ve hasta allá, exactamente, estamos corta de visión. ¿Dios les ha dado todo lo que han pedido? No. ¿No? ¿No? ¿A ti? ¿No? ¿A ti? ¿No? ¿A ti sí? Bueno, a mí no. Y cuando dejé de pedir las cosas que yo no, que yo quería, y esas sí me las cumplió. Hay veces, hay veces que yo estoy orando y Dios me empieza a hablar y digo, oye, ya que estás de tan buen humor y que estás dispuesto a hablar, déjame te pregunto de esto. Y me dijo, no, de eso no. No, pero esto es más urgente. No. Y pum, ya, se acabó. Se queda callado. Se queda callado el Señor. No, pues háblame de lo que tú quieras. Eso me pasa seguido. ¿Sí? Por ejemplo, a veces cuando me ha tocado darle palabra a alguien, una palabra a alguien, y Dios me habla y bien fluido y me explica y me dice, y apúrate porque ahí voy y escribiendo y la palabra y esto y lo otro. Y bueno, y ahora sí, ahora sigue lo mío, ¿no? Oye, aquel... Ya, se acabó. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que en la Biblia Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo que no a algunas personas? Les dijo, no, lo que me estás diciendo no va, no es así, no. Y lo hizo varias veces. Cuando él estuvo caminando aquí, bueno, no aquí, pues allá en Israel, cuando él estuvo caminando en esta tierra tan hermosa y que Greenpeace quiere salvar, no quiero ser sarcástico, pero bueno, este, hubo gente que le pidió cosas que aparentemente eran de bien y el Señor Jesús les dijo que no. ¿Sí sabían eso? Les dijo no, y no eran cosas malas. Vamos a ver algunos ejemplos, no los vamos a ver todos. Vamos a ver solo algunos ejemplos de a quién Jesús le dijo que no. ¿Para qué vamos a ver estos ejemplos? Para que con la palabra ustedes se den cuenta de que aún Jesús con gente que él amaba y que estaba cercana a él, les dijo no. No a lo que quieres. Miren, ok, Mateo 16:21. Ese es el primer ejemplo. Hay muchos ejemplos donde el Señor, tanto Jesús como en el Viejo Testamento, Dios Padre, a la gente le dijo que no. Ok, Mateo 16:21 dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Pedro regañando al Señor Jesús. ¿Sí? Es como si yo aquí estoy diciendo algo y agarra Neto y viene y me jala y me dice, no, oye, le estás regando, mano, ¿cómo estás diciendo eso? Sí, pues yo quiero ser exitoso. ¿Sí? ¿Verdad? O Betty me agarra, no, a ver, vente para casa, o le estás regando. ¿Sí? Y yo, no, déjame, estoy inspirado, es mi momento. Y no digas eso. Así lo agarra Pedro al Señor Jesús y le dice, no, a ver, Señor, cállate. ¿Sí? Sí, oye, ya juntamos buen capital político y tú los estás corriendo. ¿Sí? Ya conseguimos los votos mínimos para registrar el partido. ¿Sí? Y entonces dice, Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Lo reprendió. Fíjate, Pedro. Pedro era mayor que el Señor Jesús, ¿sí sabían? Entonces, en la cultura judía, el ser mayor de edad, pues te daba autoridad sobre los más jóvenes. Entonces Pedro así dice, no, este muchacho ya perdió piso, ahorita lo voy a ubicar. ¿Sí? ¿Cómo que me lo maten si es el Mesías? Y entonces ya dice,
y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca lo permita. ¿Y quién era Dios? Jesús. Sí. Que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. ¿Sí? Vete, tú no entiendes los planes de Dios. Y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Lo que le está diciendo Pedro estaba mal? Aparentemente, no. Le decía, que eso no te acontezca. Como cuando alguien dice, es que tengo muchos problemas. No te preocupes, todo saldrá bien. No te preocupes, las cosas pasan por algo. En su momento se te va a cumplir lo que tú deseas porque la vida es muy sabia. Y a todo mundo le llega su momento. Cuando no se da es por algo. ¿Lo han escuchado eso? Tú solo sé positivo, ¿sí? Tú solo ten una actitud positiva y de triunfo, ¿sí? Vamos a motivarnos, todos levántense y griten después de mí. No, eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Vas a ver que no, Señor Jesús, todo va a salir bien, todo, yo sé, mira, yo sé. No te preocupes, todo va a salir bien, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, estás hablando como Satanás. ¿Cuántas veces nosotros habremos estado hablando como Satanás? Y orando a Dios, ¿sí? Como Satanás. Los pensamientos de Pedro eran aparentemente de bien, pero eran contrarios al plan de Dios. ¿El Señor Jesús le concedió a Pedro lo que Pedro quería? No. ¿Sí? Mateo 20:20. La madre de Santiago y Juan, vamos a estar ahorita en Mateo, para que no nos vamos a salir de ahí, para que traten de moverse rápido en la palabra. Mateo 20:20. La madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. ¿Sí? Es como, por ejemplo, una madre que tiene dos hijos en una escuela y va a hablar con la directora. Oiga, mis hijos son especiales. ¿Por qué no me les pone 10? ¿Por qué no me los deja que se saquen esto o aquello? ¿Por qué la trae contra mis hijos? ¿Sí? Todos lo hemos hecho, yo creo, ¿no? Que hemos ido a la escuela a defender a nuestros hijos. ¿Sí? La madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Qué bonita escena, dos viejonotes ya mayores y llevando a su mami. ¿Sí? A hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella, o sea, ni los hijos, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando esté sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Estaba pidiendo algo malo? La madre quería que estuvieran con Jesús y que estuvieran cerca de Jesús, pero que tuvieran un lugar de honor. ¿Verdad? Sí, es como, no, ¿qué crees? Mi compadre es candidato a presidente y ya la tiene ganada. Ahora sí vas a ver. De veras que yo admiro la fe de los políticos. No conozco un político sin fe. Todos están seguros que van a ganar. Y nomás gana uno. Y cuando pierden, tienen la explicación perfecta por qué perdieron. Y todo es porque el otro hizo trampa. ¿Sí? Si esos políticos tuvieran fe así, pero para las cosas de Dios, nuestro país sería otro. Pero no es fe verdadera, ese es el problema. Entonces dice, que se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿A cuántos les gustaría aquí de los que tienen hijos que sus hijos estén sentados junto a Jesús? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. O sea, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Te viniste a arrodillar, a ensuciarte las rodillas en vano. ¿Sí o no? De oquis.
Lo que me estás pidiendo no sirve de nada, estás gastando saliva. Me estás pidiendo un favor a mí, el Hijo de Dios, y estás gastando un favor en algo que no. Dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Y ellos le dijeron, sí, lo estamos. Todavía, sí, aquí nosotros. Protesto. Y si no, que la sociedad me lo demande. ¿Ah? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. ¿Qué le dijo Jesús a la petición de la mamá? Que no. Pero le pidió un favor y al Señor Jesús, ¿y qué le dijo? Que no. Le dijo, si perseveras y eres positiva y vas a ver que al final del arco iris vas a encontrar. No va. El Señor Jesús directo. No. No. Entonces ya vimos que a Pedro le dijo que no, con sus buenas intenciones. Las buenas intenciones de la mamá de estos muchachos también les dijo que no. Ahora vámonos a Mateo 17, atrasito. Mateo 17:3. Mateo 17:3. Ahí el Señor Jesús se lleva a sus discípulos a orar con Él, se los aparta, porque a Jesús le encantaba irse solo, ¿sí? Irse solo a orar, ¿sí? Entonces los lleva y está orando el Señor Jesús, y en esto se les aparecieron, versículo 3, en esto se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Y estaban muertos ellos? Aparentemente sí, ¿verdad? Ya habían dejado de existir en esta tierra. Elías no había muerto, Elías había sido arrebatado por un ovni. Ah, no, perdón, no es cierto. Por un carro de fuego, dice la Biblia, ¿sí? Elías había sido raptado, secuestrado, levantado, como está de moda que le dicen, ¿eh? Le dieron un levantón a Elías, un levantón divino. ¿Sí? Elías lo levantaron y el Señor se lo llevó directamente. Y Moisés, él sí murió, pero luego si leen en Judas, dice ahí que el ángel Miguel, el arcángel Miguel, peleó con Satanás para quitarle el cuerpo de Moisés, porque el diablo se quería llevar el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel no se lo permitió. Entonces, bueno, recuperan el cuerpo de Moisés como una misión militar, así Black Ops, así ultra secreta. Y a Elías se lo habían llevado. ¿Con qué propósito? Que estas dos personas estuvieran con Jesús, tuvieran esta junta de negocios en la tierra. Esta junta en el centro de negocios del monte. ¿Sí? En Wall Street de Jerusalén, de allá de Israel. Dice, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y Pedro, lo que dijo, ni lo pelaron. Pobres, ni lo pelaron. Así, Señor, si quieres hacer ustedes albergues. Y Jesús así, ¿no? Y el Padre hablando y Pedro acá. Hey, oigan, hey, el albergue, las enramadas, pélenme. ¿Le hicieron caso a Pedro? ¿Cuántas veces han orado y parece que el Señor no te hace caso? A mí me ha pasado esto. A mí me ha pasado. Y me he frustrado. Y estoy como la mamá de Santiago, ¿sí? Y estoy así, Señor, te lo pido por favor. Y hasta me arrodillo y Señor, y me ha pasado y el Señor no. O no me contesta así como Pedro ahorita que, las enramadas y ya traigo los planos, mire, y van a ser tipo Santa Fe y ve nomás qué piso y ¿sí? Y el Señor a veces me dice, no, eso que estás pidiendo no estés pidiendo tonterías. O a veces ni me hace caso ni me pela, así me empieza a hablar de otra cosa, así como aquí que Pedro está hablando y el padre, este es mi hijo, mi favorito y van a ver. Y Pedro, pero el albañil ahí estaba y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Ok.
Mateo 26:31. ¿Sí? Después de lo que, si, mientras lo buscan les comento algo, después de que Pedro dijo eso de, oigan, vamos a hacer 3 enramadas, eso también Pedro lo dijo porque tiene que ver con la fiesta del Sucot, ¿sí? O la fiesta de las enramadas, que es una celebración judía, que tiene que ver con la presencia de Dios y tiene que ver con el agradecimiento a Dios por las cosechas y todo lo que te ha dado de bendición. Entonces ahí también puede ser que Pedro dijo, ay, esto es para celebrar el Sucot de una vez aquí, pues están Moisés y Elías y, órales, si están los chidos, aquí nos quedamos. Como dicen los políticos, el que se mueve no sale en la foto. Y dijo Pedro, aquí no me muevo, aquí nos quedamos. Y no era voluntad de Dios, ¿sí? Ok, Mateo 26:31 dice, cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús le dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. En otra versión dice, mataré al pastor de las ovejas y las ovejas se dispersarán, ¿verdad? Quiere decir que pastor y el mejor amigo, refiriéndose a Jesús, es lo mismo, ¿sí? Dice, y así mi pueblo se dispersará, pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Otra vez le volvieron a batear a Pedro, ¿verdad? ¡Pum! ¿Y estaba diciendo algo malo, Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Quién es? Y fue el primero que... ¿Les cuento un chiste? ¿Sí saben por qué por qué Jesús sabía que Pedro lo iba a negar? Porque unos versículos atrás le sanó a su suegra. Y ya se estaba despidiendo Pedro. Ay, y llega el Señor Jesús y la sana. Es broma, ¿no? Pero si se fijan aquí, el Señor Jesús tenía un plan, ¿sí? Estaba dando instrucciones. Como cuando, por ejemplo, le digo, a ver, a mi hija, ¿me haces un favor? Sí. O a mi hijo. Me hacen un favor, sí, quiero que vayan aquí, ahí les va dinero, van a comprar esto y esto, les van a decir esto, va a ser tanto, les tienen que dar tanto de cambio, y luego se regresan, no hablen con nadie, ¿sí? Ese es un plan, ¿verdad? Cuando dices, voy a ir a una junta y voy a hacer una presentación y les voy a decir esto, entonces voy a hacer las cosas así, me van a decir esto y yo sé que este no quiere, entonces a este le voy a decir esto y a aquel sí quiere, entonces él va a ser mi aliado en la junta y técnicas de negociación, qué interesante, ¿va? Qué padre. Tenemos un plan y llegamos y a veces sucede todo lo contrario, ¿eh? Pero aquí el Señor Jesús tenía un plan. Dice, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí. Primera parte del plan. Ustedes van a quedar desconfiados, van a sentir temor. Porque dice Jesús, me van a matar y se van a dispersar. Y luego Jesús dice, pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. O sea, Jesús con la perfecta sincronía del tiempo, la sincronización, el timing de los eventos, la logística, como le llaman ahora, el just in time, todo el Señor bien manejadito, ¿sí? Dice, yo iré a Galilea antes que ustedes, como dices, oye, me voy adelantando y nos encontramos allá y luego llegamos juntos y así, un plan. Dice, y entonces Pedro le dice, aunque todos te abandonen, o sea, Pedro no vio que Dios le estaba dando instrucciones. Y Pedro, sus emociones salieron, no, Señor, esto no lo permitiré, ¿sí? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Créanme, el único que tiene esa capacidad es Dios. Cuando el Señor habla con Josué, en Josué 1 le dice, nunca te dejaré, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sí? Y Pedro aquí bien, bien goz, acá, bien Dios.
nunca te abandonaré, nunca me separaré de ti. ¿Sí? Este amor nunca lo podrá nadie romper. ¿Sí? Mira, yo aquí contigo. No, y fue el primero que dijo que no. ¿Cuántos nos ha pasado eso? A muchos. Y el Señor Jesús le dijo, Pedrito, pues, ¿qué crees? Lo que dices no es cierto. Que se oye muy bonito, pero no es cierto. Marcos 9:38 es el libro que sigue, Mateo Marcos. Marcos 9:38 dice, Marcos 9:38 al 39, vamos a leer. Maestro, resulta que allí estaba Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles, y llegan unos ahí que venían de poner orden, de hacer las cosas correctas. ¿Sí? Decía, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos. No tenía el permiso ni la certificación que se requiere para andar contigo, Señor. ¿Sí? Dice, y se lo impedimos porque no es de los nuestros. ¿Sí? ¿Y qué les dijo Jesús? No se lo impidan. ¿Qué les dijo? Que no. Que lo que estaban haciendo, no. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. Aquí otra vez Jesús les está diciendo que no. ¿Y a quién? A la gente más cercana que tenía con él. ¿Sí captan? Pues era la gente que estaba con Jesús. Era la gente que lo seguía. Su gente de confianza. Y les decía que no. Si a los que caminaron con él les dijo que no, a nosotros ¿qué nos espera? Pero ¿saben por qué? Porque como el Señor todo lo conoce, todo, y tiene un plan perfecto, Él sabe lo que tenemos que estar haciendo. ¿Sí? Juan 21:20. Juan 21:20. Dice, ¿sí se alcanza a leer? ¿Sí? ¿O apagamos la luz de acá? ¿No? ¿Sí? Ok. Juan 21:20 dice, al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? ¿Sí? O sea, aquí imagínense la escena. Jesús viene caminando con Pedro, vienen caminando, y Pedro decía como, ay, vamos a platicar algo interesante, algo privado entre el Señor y yo, ¿sí? Y Pedro ve que atrás viene Juan, ¿sí? Y que Juan viene así, ¿sí? Entonces, versículo 22, dice, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? O sea, como, tú metiche, ¿qué? ¿A ti quién te invitó? Esto es para los compas, esto es los VIP, tú no, ¿sí? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Que lo que Pedro quería? No. Cuando el Señor te dice que no, es porque no estás alineado a su voluntad. Y por lo tanto es algo que te alejará de Él, eso que estás pidiendo. Porque te va a hacer, si tú le pides algo que no está en la voluntad de Dios y Dios te lo da, tú te vas a sentir exitoso en tus fuerzas. Y eso no es voluntad de Dios. Una de las peores amenazas que tenemos a la transformación de nuestro carácter como hijos de Dios es la autosuficiencia. Es sentirnos exitosos por nosotros mismos. ¿Sí? Es sentir que con nuestro arduo trabajo, esfuerzo, dedicación, intelecto, capacidad, contactos, amigos, la hacemos. No. Hay un versículo que dice que al soldado le toca prepararse para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria.
¿Qué dice con esto el Señor Jesús? No, ni te preocupes, flojéale. No, porque la flojera también demuestra exceso de confianza en ti, ¿sí? También demuestra que tú, yo no soy tan fregón que no necesito hacer nada. Yo solito, con esto sale, ¿sí? Entonces, si se fijan todas estas cosas que leímos, estos versículos donde el Señor les dijo que no a la gente que estaba junto a Él, tienen un común denominador. ¿Qué pedían estas personas? ¿Qué estaban pidiendo? Lo que ellos querían, pero pedían reconocimiento, ¿sí? Lo que pedían era para que no se sintieran solos sin el Señor Jesús, para que no se fuera, ¿sí? Lo que pedían también era para ellos sentir que estaban haciendo lo correcto y que iban a ser reconocidos, pues, o sea, ¿sí? Y que iban a obtener éxito en aquello que estaban haciendo. ¿Sí se dan cuenta que es más o menos lo mismo? ¿Sí? Es como cuando dices, alguien se enferma. A mí me ha pasado que uno de mis hijos se enferme y oramos y el Señor lo sana así, o el Señor tarda 2 días en sanarlo, o el Señor no lo sana. Y yo, ¿por qué? Si la Biblia dice que no es voluntad de Dios que nos enfermemos. Ahí el Señor dice, no, sí te voy a sanar, pero ahorita quiero tenerte ahí postradito, mijito. Todas esas cosas que el Señor nos dice que no, es para Dios tratar con nosotros. ¿Sí? La promesa del Espíritu Santo, Juan 16:4. ¿Sí? Juan 16:4 dice, ¿qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el éxito? ¿Qué tiene que ver ser gente de bien? ¿Qué tiene que ver que el Señor muchas veces nos dice que no? ¿Qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo? ¿Sí? Vamos a leer. San Juan 16:4. Pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se los había dicho. O sea, hay un plan, ¿sí? Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, lo dice Jesús. Pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes. Aquí Jesús les estaba diciendo pues que ya lo iban a crucificar y que iba a morir, pero que iba a resucitar, pero que ya no iba a estar con los discípulos, dice. Entonces se han puesto muy tristes, ¿sí? Por lo que les dije, en realidad a ustedes les conviene que me vaya. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Les conviene que me vaya. ¿Y Pedro qué quería? Con todo lo que no se fuera, que se quedara, que hicieran hasta 3 albergues, 3 enramadas, 3 tiendas. Porque él quería tener a Jesús ahí cerca con él, ¿sí? Y Jesús le dijo, no, Pedro, lo que me estás hablando como Satanás, no es parte del plan lo que estás pidiendo. No creas que lo que tienes ahorita es lo que más te conviene, le dijo el Señor Jesús. Te conviene que me vaya. Y no era que le estaba diciendo, no eres tú, soy yo. No. ¿Sí? No. Le dijo, te conviene que me vaya. Y muchas veces nosotros estamos luchando contra el plan de Dios. Queremos algo que ya nos hayamos, en donde nos encontramos ya con cierto confort, ya que no se mueva, ya no me quiero mover de aquí, ya, Señor, de aquí. Dice, no, te conviene soltar eso. Te conviene soltar eso. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo. Dice, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente.
Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Ok, esta es una promesa de Jesús que les dijo, ¿les conviene? ¿Qué es lo que qué es lo que nos conviene? Que el Señor Jesús haya muerto, haya resucitado y se haya ido. ¿Por qué? Para que para que el mismo Dios te diga, ¿te conviene? Te conviene. Como cuando vas a hacer un trato y dicen, no te conviene, mejor espérate y después va a haber 50% de descuento. Te conviene, ¿verdad? ¿Sí? No, espérate, no compres ahorita. O vende ahorita, vende. ¿Cuántos quisiéramos tener una bolita mágica que nos dijera así para hacer negocio en el momento oportuno? Todos, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No, no pongas tus ojos en esa bolita mágica. ¿Te conviene mejor poner tus ojos en quién? En el Espíritu Santo. Quiere decir que todas estas cosas que le pidieron a Dios en los versículos anteriores y que Jesús les dijo que no, no eran cosas del Espíritu, no eran cosas guiadas por el Espíritu, eran cosas de la carne. Ding, 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 ding. Sí, eran cosas de la carne. Entonces, cuando nosotros pedimos algo que el Señor nos dice que no, que todavía no es el tiempo o que no se nos da, quiere decir que es algo de la carne. Esta carnita. De la chuletita. ¿Sí? Romanos 8:26. Quiere decir que si nosotros estamos trabajando por algo, que el Señor, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Holy Ghost, como le gusten decir, no es guiado por Él aquello que estamos haciendo, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que nos digan que no. Aunque trabajemos fuerte, aunque nos esforcemos, aunque nos capacitemos, aunque lo pidamos entre dos. Romanos 8:26. Y miren, el Señor me estaba mostrando. Dice, no te preocupes, al final yo me voy a encargar que tú seas guiado por mi Espíritu. Dios se va a encargar que ustedes sean guiados por el Espíritu Santo. Dios se va a encargar de eso. Mira, yo les puedo dar testimonio de muchas negociaciones que yo he hecho y que llega un momento que me enojo y es que no quiere él y hay que negociar y convencer a que... Y yo llego y de veras me encierro en mi cuarto, me arrodillo y digo, ¿sabes qué, Señor? Te entrego esto, ya tú trata con todos. Dejo de meter las manos y el Señor acomoda todo. ¿Sí? De lo contrario va uno, gasta gasolina en celular, en todo para convencer a hablar y... Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Cuándo acude a ayudarnos? En nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice aquí? No sabemos pedir. ¿Los discípulos de Jesús sabían pedir? ¿La mamá de Juan y Santiago sabía pedir? Y llegó y se arrodilló, ¿verdad? Reconoció a Jesús, se arrodilló ante él, le pidió un favor, siguió el protocolo, pero ¿supo qué pedir? No. Entonces aquí encontramos una clave.
¿Para qué es la oración? ¿Para qué oramos? ¿Para convencer a Dios? A veces sí. ¿Cuántos ahorita se dan cuenta que muchas veces en sus oraciones han estado queriendo convencer a Dios? Ándale, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y el Shaddai y Adonai y Yeshua y también y todo y la corte celestial, Señor, y andas orando para convencer a Dios. Dice el Señor Jesús, yo no necesito que me convenzas, yo ya tengo un plan, ya sé tú lo que vas a hacer. Es como cuando a veces yo me he equivocado en cosas así que ya no debería equivocarme y me siento mal y me pongo en cuentas con Dios y le digo, ay Señor, perdóname, es que me siento tan tonto de otra vez haber hecho esto, no sé, haber pensado mal de alguien o haber regañado a alguien, haber llamado la atención injustamente a alguien, así. Y el Señor me dice, ya está bien, dice, ya. Yo ya sabía que le ibas a hacer. Dice, además, mira, ni la hagas de tos. Levanta la cara y sigue para adelante. No es ni la primera ni la última, mijito. Yo les quise decir, créanme que nunca más van a pecar y ahora todo lo que hagan les va a salir bien. No, pues no. ¿Sí? Entonces dice, no sabemos qué pedir. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Interceder por nosotros, para que nosotros sepamos. Entonces cuando oramos, ¿qué debemos de buscar? La ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene, eso es lo que les conviene. No que yo esté aquí con ustedes diciéndoles, no, Pedro no, Juan, Santiago no, hey, allá, Judas, no. Muchos pensamos que Dios está así, ¿no? Tú no, a ti que se te rompa una pata, a ti que te choquen, a ti que esto, a ti que no te paguen, Dios no está así, ¿sí? A los niños, a ti que te den un demérito, a ti que te den otro demérito injusto, que te den detención, sí, que no vayas al paseo. ¿Cuántos han pensado que a veces Dios está así? Sinceramente, ¿verdad? Dios no está así. El Señor no está así. Créanme que no. Hemos visto mensajes, aquí les he hablado de todo lo que nos ama Dios, ¿sí o no? Que todo lo que el Señor hizo, lo hizo ¿por qué? Por amor. Porque Él nos... ¿Qué leímos en el versículo al principio? ¿Cuál es el éxito al que aspiramos nosotros? La salvación. Ok. Mateo 6:19. ¿Cuánto tiempo? Ok. Mateo 6:19. Ya casi terminamos. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. ¿Cuándo me siento prosperado con Dios? ¿Cuando recibo dinero? ¿O cuando lo obedezco y veo que lo que Él me pidió que hiciera, Él se glorificó? Sí, se siente bien padre cuando obedeces algo a Dios y ves que salen bien las cosas, ¿verdad? Sí, pero muchos de nosotros estamos buscando las riquezas. Y mira, créeme que el Señor no tiene problemas con que tú seas próspero y con que goces del fruto de tu trabajo. Pues dice el Señor, no a costa de tu corazón. ¿Sí? Yo he pasado por tiempos, bueno, nosotros, yo no voy a decir voy a parecer argentino, che, entonces yo, no. ¿Ah? Nosotros, mi esposa y yo hemos pasado por muchos tiempos donde difíciles de salud, económicos y muchas cosas. No, tampoco las peores, tampoco es así que drama del cine nacional. A veces el Señor me dice, mira, no has tenido ni la peor vida. Yo sé que no has tenido la mejor vida, pero tampoco la peor, entonces no te quejes tanto, o sea, ¿sí? O sea, no es ni la peor ni la mejor, ¿sí?
pero hemos pasado situaciones difíciles. Y han sido situaciones donde a veces hemos clamado a Dios y Señor, ¿por qué? Y Dios dice, mira, tú ahorita tranquilo, búscame, no te va a hacer falta nada. Y sí, no falta nada. Ni alimento, ni techo, ni vestido, ni nada. ¿Sí? Sales de esos tiempos y es más, ni los carros se descomponen cuando estás en esos tiempos así. Y a veces que se te descomponen, Dios tiene todo también preparado y listo. ¿Sí? Y a veces yo digo, ya, ¿cómo se nota que ya salí de ese tiempo? Porque ahorita sí ya tengo que pagar para que esto, para que ya no hay milagritos. ¿Sí? Son tiempos, son rachas, son tiempos por los cuales el Señor permite que pases para tratar con nosotros, para que no pongamos nuestros ojos en las riquezas. ¿Sí? Entonces, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. ¿Y quién nos va a decir qué es lo que necesitamos obedecer al Señor? El Espíritu Santo. Si se dan cuenta, el Espíritu Santo tiene una función muy importante en nuestra relación con Dios y en nuestro funcionar como hijos de Dios. ¿Sí? Si se dan cuenta, no depende nada más de nuestra oración. ¿Verdad que no? Porque puede ser que el Señor nos diga que no. Depende también del Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, o sea, no busquen lo mismo que este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos está diciendo, esta cita nos está diciendo que entreguemos nuestro cuerpo en adoración, como un sacrificio, como una ofrenda. ¿A quién? Al Señor. Y que no nos amoldemos. ¿Todos conocemos los moldes aquí? Cuando tú usas un molde, ¿para qué usas un molde? ¿Qué buscas con ese molde? Ok, que lo que echas allá adentro quede de acuerdo a la forma del molde, quede parejo. ¿Sí? Quiere decir que la sustancia que pones ahí va a buscar y va a acomodarse a la forma del molde. Va a funcionar como el molde le dice. Cuando el Espíritu nos dice aquí, no te amoldes a este mundo, significa que no busques la comodidad, pero más que la comodidad es no busques cumplir con lo o formarte como el mundo te quiere formar. Que si el mundo te dice, sé un hombre de bien, que trabaje y produzca, y eso es ser hombre de bien, el Espíritu te dice, no te amoldes a eso. Eso es muy poquito. Eso es una consecuencia. ¿Sí? Dice, no te amoldes a eso, no tomes esa forma. Y decimos, no, es que yo tengo que trabajar muy duro porque, perdón hijo, pero no puedo estar hoy tiempo contigo, ni hoy te puedo poner atención, quítate, estoy muy ocupado. ¿Sí? Me estoy amoldando al mundo. Confía en Dios. No, yo no, es que sí confío en Dios y creo, pero es que si yo no lo hago no va a poder salir esto adelante. Te estás amoldando al mundo. Es que yo en mis fuerzas no tengo la capacidad para hacer eso. Te estás amoldando al mundo. Pero cuando dices, yo no tengo la capacidad, pero yo sé que si todo lo que le pide al Señor, si es su voluntad, se va a dar, adelante. Entonces ahí no me estoy amoldando al mundo. Inclusive no hay ningún versículo donde el Señor dice que nos amoldemos a su manera de ser. El único versículo que más o menos pudiera dar así es cuando en Génesis dice que el Señor formó al hombre, dice Elohim bará. La palabra bará es formar de la nada. Pero también la palabra cuando dice que formó al hombre significa embutir, no moldear. Embutir, oprimir con sus propias manos. Como cuando haces una figura de plastilina. ¿Podemos nosotros ser figuras de plastilina todas igualitas? Porque nuestras manos no son moldes. Las manos de Dios tampoco son moldes. Por eso no te hizo igual a ti que a mí, gracias a Dios.
No, imagínate. No, no. ¿Mm? Y a mis 2 hijos el Señor los hizo iguales, ¿verdad? No, no somos moldes. Dios no, si nosotros somos diferentes, ¿por qué empeñamos en amoldarnos a un sistema, a cierta manera de ser? Si yo en la escuela tengo que portarme rudo para que me respeten, ¿qué estoy haciendo? Me estoy amoldando. Si yo en mi trabajo tengo que hacerme el simpático y decir groserías y chistes así para que caerles bien a todos, ¿qué estoy haciendo? Amoldando. ¿Sí? Por eso dice, no se amolden. No, no se amuelen, no se amolden. ¿Sí? Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Dice, y que ofrezca su cuerpo como sacrificio. Entonces aquí podemos entender algo. Que no nos amoldemos, que ofrezcamos nuestro cuerpo y que cuando oremos y pidamos algo tiene que ser guiado por el Espíritu. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Ahora vuelvo a preguntar, ¿quién quiere ser exitoso? Todos seguimos queriendo ser exitosos. Cumplir la voluntad de Dios para tu vida es obtener el éxito que el Señor tiene para ti. ¿Sí? Cuando tú cumples la voluntad de Dios, lo que Él tiene para ti, está siendo exitoso. ¿Sí? Una vez yo entré en unas pláticas con el Señor así medio irreverentes. Yo antes pues pensaba que tenía el derecho de gritarle a Dios y decirle así. Una vez que algo me salió mal y le dije, ya me voy a olvidar de todo lo que sé de ti. ¿Y qué creen que me contestó? Hasta que, porque has aprendido puras cosas que no. Y un día le dije, es que yo quiero hacer esto y tengo esta visión. Y me preguntó el Señor, ¿y tú sabes cuál es mi visión? Y le dije, no. Le dije, ¿cuál es tu visión? Y me dijo, el mundo. Salvar a todos. Y no todos se van a salvarme. Y yo, en ese momento sentí que mi visión era así como, ¡ping! Así una cosita de nada. Hasta mal, dije, no, pues me callo. ¿Sí? No depende las cosas o el éxito en tu vida. Trate de grabarte esto. No depende de qué tanto le pidas a Dios o qué tanto lo puedes convencer o qué tanto Él te pueda llenar. ¿Cuántos han estado esperando que Dios los llene y que sientas una presencia de Dios que te diga todo va a salir bien? ¿Cuántos? Yo muchas veces, y no sientes que Dios te llena, ¿va? ¿Sabes por qué? Porque no depende qué tanto Dios te llene. Depende de ti qué tanto te dejes llenar. Buscar a Dios no depende de qué tanto Dios se meta a tu vida. Depende de ti, qué tanto te entregues a Él. Si el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque en mi lugar viene el Espíritu Santo. Como decía mi esposa al principio, Jesús no era omnipresente estando aquí, pero el Espíritu Santo sí. Sí. El Señor tiene sus tres personas que son Padre, Hijo, Espíritu Santo, las tiene bien delimitadas con sus funciones cada quien. Y hay un amor muy bonito que los une. Ese mismo amor es el que Dios tiene por nosotros. Y muchas veces nos estamos buscando a Dios y Señor, yo te busco y cantamos, yo te busco, yo te busco, y te busco, y te busco. Y sentimos que lo que estamos haciendo como que hace falta poder, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no depende qué tanto el Señor esté dispuesto a llenarnos. ¿Por qué? Porque Él ya está dispuesto a llenarnos todos. Él está dispuesto siempre a responder, a estar atento a nuestras oraciones, siempre. El problema está en nosotros, en que depende qué tanto nosotros nos entreguemos a Él. Qué tanto estemos dispuestos nosotros a no buscar nuestros deseos. Y muchas veces cuando oramos estamos buscando a Dios como un amuleto. De que si Dios está conmigo y que si yo hago esto, entonces Dios va a bendecir mi plan y me va a prosperar y me va a ir bien. Y Dios dice, no, 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 no depende de eso. Depende de ti qué tanto te entregues.
¿Qué tanto quieres recibir del Señor? ¿Qué tanto te estás entregando? Si no hay entrega, como leímos ahorita, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios, si no hay entrega, no hay llenura. Aunque yo ore y ayune y me agarre otros 3 y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar por esto, porque aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad, Señor? No. No busques. Y se va a ir esto medio raro. Tú no debes de buscar que Dios te llene. Tú debes de buscar tú llenar, tú entregarte a Dios. Eso es lo que debemos de buscar, entregarnos. Si todo lo que hago agrada al Señor, todo lo que hago se lo tengo entregado a Dios, el Señor te llena. Así con esa misma seguridad que Jesús dijo, les conviene que me vaya porque en mi lugar va a venir el Espíritu. Les aseguro que si 2 o más se ponen de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidan se les dará. ¿Por qué? Porque si se ponen de acuerdo, el Espíritu Santo va a estar ahí y el Espíritu Santo los va a guiar. ¿Sí? Y mire, esta es una receta para tu negocio, para tu familia, para tu trabajo, para todo lo que hagas para tu ministerio. ¿Sí? No busques que Dios prospere tu plan. Tú busca alinearte al diseño de Dios. Busca alinearte tú. La oración no es para convencer a Dios. La oración no es para buscar convencer a Dios. Ay, papi, ¿me lo compras, me lo das? No. La oración es para unir fuerzas con Dios y que tú pongas todo tu ser, tus fuerzas a disposición de la voluntad de Dios y que estés dispuesto a obedecer. Por eso cuando el Señor nos dice que no a algo, viene la frustración, porque es algo que nosotros queríamos. ¿Sí? Por último, Mateo 16, 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, Mateo 16, 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer, ¿qué dice ahí? Su propia voluntad. Pues por ahí hubiéramos empezado, ¿eh? Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos. Tienes que olvidarte de hacer tu voluntad y estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, o sea, si solo te preocupa salvar tu negocio, tu trabajo, tu familia, tu vida, ¿qué dice el Señor Jesús? La van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera. ¿Qué significa esto? Éxito. ¿Sí o no? Dice, de nada sirve que una persona tenga éxito en este mundo si al fin de cuentas pierde su vida. ¿Quieren perder su vida? Y nadie puede dar nada para salvarla. ¿Qué dice? Nadie. No importa el éxito que tengas en esta vida, si a fin de cuentas vas a perderla. Esta es la respuesta, jóvenes. ¿Por qué muchas oraciones que hemos hecho, Dios no las ha contestado? Porque hemos estado buscando que Él amoldar a Dios a mis planes. Y Dios dice, no se trata de eso, se trata de que tú te alinees a mi voluntad. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y dice, pues yo ya te estoy llenando, pero no entro porque no te entregas. La Biblia no es un amuleto, la oración no es un amuleto, la presencia de Dios no es un amuleto que si lo traes te va a ir bien, no. El domingo pasado vimos en quién pones tu confianza, ¿te acuerdas? Los que consultan a muertos y todo eso para obtener un beneficio y que les vaya bien. Ok, el Señor te quiere decir, como dice mi hija, tranquilos chicos, tranquilos, es falsa alarma, no pasa nada.
Si el Señor no les ha respondido sus oraciones, no es porque sean apestados, no es porque el Señor no los ame, no es porque el Señor no los quiera, no es porque ustedes están malditos, así están en alguna maldición. No, es porque no se han entregado lo suficiente. Es porque lo que han pedido no está alineado a la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es sencillo. Entonces, ¿en qué debemos de trabajar? ¿En orar para convencer a Dios? No, en entregarnos y en ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? La vida con Dios no depende de qué tanto Él te dé, sino de qué tanto te entregues y lo busques. ¿Qué tanto están dispuestos a entregarse a Dios? Todo, totalmente. Y no nomás el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, ¿sí? ¿Cuántos quieren orar para? Vamos a orar todos. Pónganse de pie, por favor.